Muy buenas noches. Una vez más, un gusto poder continuar con nuestras sesiones habituales, aunque no tan habituales. El día de hoy estamos trasladando la sesión del día de ayer, que se había comunicado oportunamente iba a tener un cambio de horario dado el feriado del día de ayer. Pero simplemente con el traspaso del horario al día de hoy, continuamos con la semana 3 correspondiente a los módulos 5 y 6. Entonces, una vez más, bienvenidos, un gusto. Insisto, tanto con las personas que nos acompañan de manera sincrónica como con aquellas que nos acompañan de manera asincrónica. El día de hoy vamos a continuar justamente con el módulo 5, lo correspondiente a la evaluación de desempeño y la evaluación técnica. En cuanto a este quinto módulo, básicamente lo que vamos a ver es algo un poco diferente de lo que habíamos visto hasta ahora. Recordemos que la primera semana en total habíamos visto los dos primeros que eran prácticamente introductorios, mientras que la segunda semana habíamos visto ya un poquito de lo que venían a ser las herramientas que nos van a servir a la hora de evaluar mucho de lo que vamos a ver a partir de este momento, de este módulo 5 en adelante. Habíamos visto las pruebas o los test psicométricos, los test proyectivos y cómo era su uso y utilización regularmente. Ahora, en lo que corresponde a la evaluación del desempeño y también a la evaluación técnica, recordemos que hay algunas cosas que vamos a ir usando de lo que hemos hablado previamente. Entonces, como vayamos avanzando a través de las sesiones y de la descripción de estos módulos, vamos a ir hablando justamente de todo lo que vamos tocando anteriormente. Pero siempre agregando algo obviamente más novedoso respecto a propiamente lo que se trata del módulo. Entonces, dicho ello, vamos a hablar un poco de los contenidos que vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy lo vamos a, como es regular en nuestras sesiones, a distribuir en dos partes con un pequeño intermedio de unos minutos. En la primera mitad vamos a hablar de todo lo correspondiente a la evaluación de desempeño, específicamente sobre los objetivos que pueden haber aquí. Por supuesto vamos a conceptualizarlo, pero los objetivos principalmente de esta evaluación, los beneficios que nos puede traer. Algunos parecerían un poco obvios, pero es necesario mencionarlos dado que a veces escapan algunos. El tema de los responsables, un debate que todavía se maneja, y vamos a tener la ocasión de trabajar algún caso práctico justamente para ver al menos nociones generales, dependiendo del tiempo como nos vaya. En la segunda mitad vamos a hablar de la evaluación técnica. Aquí vamos a hablar de los métodos que se pueden utilizar, cómo efectivamente, qué tipos de evaluación técnica hay, qué métodos podemos usar, qué herramientas. Y por otro lado, sobre los beneficios, o sea, qué de bien nos hace utilizar una evaluación técnica. Por supuesto, entenderemos que siempre va a haber beneficios, pero entendámoslo de por qué usar una evaluación técnica nos conviene más que usar, por ejemplo, una evaluación a través de únicamente test psicométricos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué la evaluación técnica tiene beneficios? Y cerraremos con algunos ejemplos justamente de la evaluación técnica. Entonces, la idea en general para la sesión del día de hoy a través de este módulo 5 es trabajar todo lo correspondiente a ello. Recordarles siempre que aquellas personas que viendo los diferentes módulos vayan encontrando algunas cuestiones que no identifican del todo claro, que necesitan una apreciación un poco más específica dependiendo de cada situación, pueden hacernos llegar las preguntas en los módulos siguientes. Hay casos en los que alguna pregunta no ha sido respondida previamente. Entonces, por ejemplo, en los módulos del día de hoy, si se quiere abordar preguntas de los módulos anteriores sobre test proyectivos, test psicométricos, los podemos abordar. También se puede entender que hay algunos que lo estén manejando esas preguntas vía correo electrónico o incluso vía WhatsApp por el medio que han estado contactando originalmente para adquirir este curso. Entonces también es factible hacerlo por allí, si es que no se desea hacer por este medio o no hay la oportunidad o el tiempo para asistir y dejar las preguntas. Cualquier medio es válido y se estará haciendo llegar las respuestas como hasta el momento lo más pronto posible. Comunicado todo ello,
vamos a hablar un poco de los contenidos respecto a la primera parte, lo correspondiente a la evaluación del desempeño. Entonces aquí, dato importantísimo, cuando conceptualizamos qué es una evaluación del desempeño. Como concepto base podríamos decir que la evaluación es, en específico de desempeño, es un proceso sistemático y periódico. ¿Por qué resaltar la parte de periódico? En algunas ocasiones, y esto es importante porque acá hay diferentes puntos de vista, uno dice, ¿qué tan seguido debe ser una evaluación del desempeño como tal? Entonces, en algunos casos hay algunos que pueden mencionar, mira, ¿sabes qué? Yo necesito ver el desempeño de la persona de manera mensual. Entonces, una vez al mes evaluamos desempeño. Habrá otros que puedan estar mencionando que la evaluación de desempeño, por ser un proceso un poco largo, un poco extenso, burocrático en algunos casos, necesita ser más distanciada en el tiempo. Puede estar manejando unos periodos de 3 meses o 6 meses cada proceso. Hay otras empresas que por su tamaño, logística y cantidad de trabajadores la realizan por motivos de tiempo también y recursos una vez al año. Mientras que hay otros, por supuesto, que mencionan que la evaluación de desempeño no puede ser ni anual, ni semestral, ni bimestral, ni siquiera mensual, y ni siquiera semanalmente, haciendo referencia a que la evaluación del desempeño es diaria. Es un punto de vista interesante, es un punto de vista llamativo en cuanto a la novedad de la corriente de recursos humanos actual, pero tiene sus limitaciones. Vamos a tratar de explicarlo un poco. A ver, para aquellos que defienden esta premisa de que el desempeño tiene que medirse diariamente, es porque proponen que de qué me sirve a mí evaluar, digamos, semestralmente el desempeño, si cuando yo agarre y llegue julio y llegue, no sé, digamos, diciembre, yo mido allí, veo los resultados de la persona y después de ver los resultados le entrego un informe a manera de feedback de lo que tiene que hacer y demás. ¿De qué me sirve hacer ese proceso si a lo largo de los 6 meses previos la persona no sabía si lo estaba haciendo bien, no sabía si lo estaba haciendo mal y por ende iba cometiendo muchos errores y no iba aprendiendo? Y yo después de 6 meses recién le digo, mira, has hecho bien acá, has hecho mal acá, te está yendo así. Y lo mismo repito 6 meses después. Entonces, esta postura la toman aquellos que dicen, no, mira, el feedback tiene que ser inmediato, el feedback se tiene que dar en cada actividad y yo tengo que abordar a la persona todo el tiempo. Es una apreciación, y aquí lo mismo que he ido comentándoles en otras sesiones, dentro de mi opinión correcta, sí y no. La parte que sí es en el hecho de lo que ellos mismos mencionan, el feedback. El feedback tiene que ser diario, tiene que ser constante, tiene que ser en todo momento, en cada actividad que la persona desarrolle. Correcto. Hasta ahí, de mi parecer, excelente apreciación. Mientras que no, ¿por qué? Porque cuando hablamos del feedback, el feedback es una parte del proceso de la evaluación de desempeño. Dicho sea de paso, la evaluación de desempeño culmina con la entrega de un feedback. Pero la parte previa, todos los pasos que se pueden llegar a dar en una evaluación de desempeño, ¿las realizamos de manera diaria? Y la respuesta es no. Justamente con el mismo argumento que los detractores lo mencionan, que es no hay tiempo para hacer todo el proceso día a día. No puedo estar evaluando en 360 grados con colaboradores, con jefes, con subordinados, con clientes, con proveedores, toda la evaluación hacia esa persona o hacia todas las personas de manera diaria. No lo voy a poder hacer. Entonces, podemos entender que es una manera romántica de decir que la evaluación del desempeño puede ser de manera diaria, pero en la práctica yo voy a simplemente limitarlo al feedback. Así que yo podría decir el feedback debe ser diario, mientras que una evaluación completa del desempeño no va a poder ser diaria y va a limitarse dentro de tiempos, de rangos de tiempo semanal, mensual, trimestral, semestral, anual, dependiendo justamente de la logística de la empresa. 1, cantidad de trabajadores. 2, cantidad de áreas que existen. 3, quién está capacitado para realizar esto y cuánto equipo tiene. ¿Tiene una persona para evaluar 1000?
tiene un equipo de 10, tiene un equipo de 30 personas para evaluar. Entonces, dependiendo de esto, los tiempos es más flexible, más facilidad. ¿Cómo va el tiempo respecto de los trabajadores? ¿Cuándo nos podemos hacer los espacios? ¿Lo podemos hacer bimestralmente? ¿Nos da el espacio? Tiene que ser semestralmente porque no tenemos el tiempo. Entonces, toda la logística depende del tipo de empresa, del tamaño y de demás características. Entonces, en ese sentido, va a depender de la empresa. Ahora, por otro lado, dice que este proceso que hemos dicho que es periódico, necesita, o tiene, la idea es que vea las cuestiones de eficacia dentro del desarrollo de la persona. Entonces, el tema de recursos, cómo los está utilizando, los tiempos y demás. Entonces, si es que veo que está usando de manera eficaz todo lo que él posee para cumplir sus actividades y responsabilidades, entonces con eso yo puedo estar viendo en general una conceptualización de lo que significa la evaluación del desempeño. Entonces, si yo ya tengo regularmente claro lo que es la evaluación del desempeño, podríamos entonces empezar a abordar cuáles son los objetivos de la misma. Primero dice verificar la idoneidad de los procesos de selección y entrenamiento. Entonces, recordemos, una vez más, como todo lo que corresponde a nuestro curso, tanto lo que agarremos y tratemos de mencionarlo como reclutamiento, como selección, también se puede extrapolar a otras cosas, ¿no? Entonces, acá cuando dice verificar la idoneidad de los procesos de selección y entrenamiento. ¿Cómo así? ¿A qué hace referencia? Primero, si yo he seleccionado a una persona, vamos a poner que yo he seleccionado a un par de jefaturas, a lo mejor un gerente de área, yo espero que cuando esa persona haya ingresado, ha llegado con cierto nivel de competencias. Pero después de haber realizado yo mi selección, se supone que he dado un onboarding, ha habido una inducción, ha habido un momento de capacitación, también aparte de capacitarlo se le ha entrenado. Entonces, ha sufrido un proceso de crecimiento, debería ser. Entonces, esta evaluación del desempeño me va a ayudar a identificar si ha crecido desde el momento de su selección hasta el momento que estamos evaluando el desempeño. Entonces necesitamos verificar ello. Las personas no son estáticas. Debería haber adquirido algo extra y poder desempeñarse cada vez de mejor forma. Se entendería que su desempeño es limitado la primera semana, mientras que la segunda, tercera y cuarta ya va avanzando porque tiene más agarre con la empresa, un alcance mejor con los colaboradores, tiene mejores características de comunicación, entre otros. Entonces, al segundo, tercer, cuarto mes e incluso después de 2, 3 años, podremos ver que su desempeño va a ir avanzando. Y se supone que esa es la idea. Una evaluación de desempeño que nos arroje que la persona se mantiene en el mismo nivel o incluso que ha decrecido, nos da luces de que estamos haciendo algo mal. Probablemente nuestros entrenamientos, probablemente nuestras capacitaciones o el propio proceso de selección no fue el ideal. Entonces, a eso hace referencia. Por otro lado, dice, control y adquisición de premios, ascensos, incentivos, recompensas. Este va de la mano con un tema de un ideal clásico de los recursos humanos, en el sentido de, si tú haces algo bien, si te desempeñas bien, te vamos a premiar. Mientras que si tu desempeño es bajo o ha descendido del nivel que tú tenías, entonces vamos a aplicar algún correctivo, va a haber alguna sanción y demás, ¿no? Pongamos un ejemplo, ventas. Entonces tú tienes que llegar a ciertas metas, tienes que vender tanto producto. Y al ponerte una meta de ese tipo, entonces vamos a ver la evaluación de desempeño, cómo ha ido tus resultados, recordemos, eficacia. Entonces, vamos viendo, ha ido bien, entonces premios, te vamos a ascender, vamos a tener en tema de incentivos una recompensa extra. A eso va. Sin embargo, acá hay que tener cuidado justamente con cómo lo manejamos. El problema recae justamente en este punto, porque cuando hablamos de evaluación de desempeño, casi siempre por defecto, casi siempre, podríamos decir, el sector mayoritario de trabajadores van a asociarlo a un tema punitivo. Me van a evaluar. ¿Por qué me van a evaluar? Porque quieren ver si es que hay algo mal y me van a castigar. Entonces, cada vez de que se habla de una evaluación de tu desempeño, decimos esto es malo y por ello siempre hay un prejuicio a someterte a la evaluación de desempeño. En algunos casos, incluso los más exagerados, hemos podido ver que aquellas empresas que cuentan con sindicatos específicos, el sindicato se opone a la evaluación de desempeño o solicita
que los criterios de la evaluación de desempeño sean más flexibles, que no sean tan rígidos, sin tocar ni siquiera el tema de castigos o de sanciones, simplemente que haya más flexibilidad o más ambigüedad respecto a los criterios. Entonces, ¿por qué? Porque hay una resistencia justamente a este punto. Entonces, pero la idea en cuanto al objetivo es justamente direccionarlo, ver cómo me puede ayudar a mí saber que la persona está mejor o está peor. Respecto propiamente a los ascensos, por ejemplo, todo lo que son premios, el más grande podría ser quizás un ascenso. Imaginémonos que tenemos a una persona que hace su trabajo de muy buena manera y cada vez lo hace mejor. Imaginémonos que es una persona que se encuentra dentro de específicamente el departamento de selección. Es lo mejor que la empresa tiene. Esta persona busca y encuentra personas y selecciona los mejores de los mejores y todo el tiempo cumple sus requerimientos al 100%. Y la empresa, como ve que su desempeño solo va mejorando, decide ascenderlo y lo termina ascendiendo a una posición de jefatura de los procesos de selección. En esta posición, él se encarga de verificar que cada una de las personas cubra sus procesos. Pero a él ahora ya no se dedica a hacerlos. Ahora él está en una posición más administrativa. Y resulta que acabamos de limitarlo, de cohibirlo, de atarle las manos en lo que a él le gustaba. Porque ahora, en vez de hacer lo que él era tan bueno haciendo, le hemos puesto en una posición administrativa de la cual él no tiene experiencia, no tiene afinidad, no tiene profundidad en gusto a lo que se encuentra realizando actualmente. Y, obviamente, su desempeño baja por eso. Entonces, cuando vamos a ver el punto de premios y castigos, si lo queremos limitar de esa forma, hay que tener también un poco de cuidado respecto a cómo lo manejamos. Entonces, no lo limitemos a una sencillez como decir, se desempeña mejor, lo premio con tal cosa, y ha bajado su desempeño, lo castigo con tal cosa. Recordemos que cuando la persona baja su desempeño, no es el punto de que ha bajado y ya, sino por qué ha bajado. ¿Qué ha ocurrido? Si la persona siempre se mantenía en un buen nivel, tiene problemas familiares, tiene problemas personales, ha ocurrido algo, se ha visto afectada su salud, ¿qué es lo que ha ocurrido? Si yo ante una baja de desempeño aplico un correctivo, que puede ser sanción, puede ser económico, puede ser de otro tipo, entonces lo único que le estoy diciendo es no me interesa tus asuntos por los que haya pasado esto, simplemente yo te voy a castigar. Entonces, si la empresa, por otro lado, reaccionara con ha bajado el desempeño, me interesa saber el por qué, y vamos a analizar el por qué para ayudar a este colaborador a que vuelva a subir su desempeño de una manera más óptima, entonces obviamente los resultados van a ser mejor. La persona va a reaccionar mejor ante una idea de ese tipo. Entonces hay que tener cuidado justamente en esto, en el tema de incentivos, recompensas y demás. También teniendo en cuenta el factor comparativo. A mi compañero que ha subido en su evaluación ligeramente más, le han dado tal incentivo. Y a mí que me he quedado por medio punto, no. Entonces eso motivacionalmente te baja a todo el mundo. Uno va a estar feliz y los otros 20 en el departamento van a bajar. Entonces, mucho cuidado en ese sentido. ¿Pero es un objetivo como tal? Sí. Identificación de elementos poco eficientes para cambio o entrenamiento. Recordemos que cuando se habla de la evaluación del desempeño, nosotros vamos a poder evaluar una serie de características. Y a través de esas características yo voy a identificar dónde se encuentra el problema que ha hecho que el desempeño baje. Si hablamos de la evaluación del desempeño en cuestión a competencias, recordemos que la competencia como tal es la conjunción de 3 elementos. Estamos hablando del conocimiento de la persona, de su habilidad y de su actitud hacia algo. Entonces, de la actitud que la persona tiene respecto a cómo lo ve, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo identifico a través de esta evaluación que la persona tiene carencias en cuestión de conocimientos? Entonces, como yo ya identifiqué que la carencia está en conocimientos, bueno, entonces yo lo mandaré a capacitación para que la persona tenga el conocimiento que requiere. Si yo identifiqué que el problema se encuentra en habilidades, entonces necesita un entrenamiento y lo mandaré a entrenarse porque necesita práctica. Si veo que está en la actitud de la persona, necesitaré una estrategia diferente porque es que la persona tiene un conocimiento muy bueno, tiene una habilidad genial, pero
le da exactamente igual aplicarlas porque la actitud está desmotivada, en su actitud no tiene ganas de trabajar de la manera en la que se espera y demás. Lo abordaré diferente. Pero el punto es identificar qué factores. Entonces, la identificación de esos elementos poco eficientes es esencial, porque ¿qué pasa en la mayoría de empresas? La persona ha salido, le toman hasta un examen, pudiese ser. Ha salido bajo. Ya, mándalo a capacitación. Pero su problema no eran los conocimientos están bien. Entonces, ¿qué estás haciendo? 1, perdiendo el tiempo de ese trabajador. 2, perdiendo el tiempo del trabajador que está capacitando. 3, gastando tiempo de la empresa y recursos en esa capacitación. Y 4, no estás generando cambio. No hay una suba de nada, porque simplemente perdiste el tiempo en general. Entonces, identificación de los elementos poco eficientes. Hay que ver dónde, cuál es la situación que está proponiendo esto. Por otro lado, dice, evaluación de todo un departamento, o de todo un área, o de toda la empresa. Entonces, el objetivo aquí es ver, ¿el trabajador en cuestión está bajo, está medio, está alto? ¿Cómo están los demás a su alrededor? ¿El problema es un problema del trabajador? ¿Es un problema del jefe del trabajador? ¿Es un problema de todo el departamento en cuestión? ¿Y por qué? Entonces, evaluamos eso. Tratamos de ver a nivel de departamento cómo va la situación. Por otro lado, en el caso de la evaluación del potencial y el feedback. Entonces, uno de los objetivos fundamentales, como habíamos empezado a hablar de él, el feedback. Porque si bien el feedback es la última etapa del proceso que se da en general, recordemos que cuando nosotros evaluamos algo tan, vamos a decir, vamos a exagerar y vamos a decir, íntimo, como es el desempeño de una persona, yo voy a medir y te voy a juzgar, porque estoy juzgando, estoy discriminando qué es bueno, qué es malo, qué es regular, qué es medio de cada actividad que tú haces. Es algo muy personal. Entonces, si yo simplemente lo agarro, lo veo a manera de un examen y te digo, mira, ha salido con 0,8 sobre 20, así que estás jalado. Y ahí quedó. Entonces, 1, las personas van a tener miedo de la evaluación de desempeño. Se van a sentir juzgadas, limitadas y demás. 2, no le van a tener confianza al propio proceso ni a la persona que le evalúa. Por lo tanto, se le va a hacer más difícil colaborar y necesita colaborar. Entonces, yo necesito tener un acercamiento en cuestiones del feedback muy, muy bueno. Entonces, yo necesito ver el potencial de la persona y retroalimentarlo, al igual que también ver las dificultades que tiene y retroalimentar de una manera eficiente para que me dé un resultado bueno, positivo. Entonces, esa parte, si bien la vamos a desarrollar más adelante, el detalle en cuestiones al feedback en una evaluación de desempeño es esencial. Lo recalco porque yo diría, en un estimado, en base netamente a cuestiones empíricas, en base a lo que yo he visto, yo diría que es 50% de las empresas no hacen la parte de feedback en la evaluación de desempeño. Hacen todo el proceso normal hasta llegar a tener un resultado. Y se supone que ese resultado se lo tengo que enseñar a cada persona para su desarrollo, para su crecimiento, para ver cómo mejorar. Pero un 50% de las empresas ese resultado lo elevan a través de un correo a gerencia, a jefatura o a alguna persona que haya solicitado los resultados. Y los trabajadores en muchos casos no saben cómo les fue. 50%. Y varía del tamaño, dependiendo del tamaño de la empresa, en empresas pequeñas, en medianas, en grandes. Entonces es importante. Algunas de las empresas más grandes regularmente sí se dan el trabajo de hacerlo porque si vas a adquirir un servicio de este tipo, regularmente esperas tener el servicio completo. Entonces adquieren el servicio de un freelance o de una consultora y hacen el trabajo completo. Mientras que cuando regularmente la evaluación de desempeño la realiza la propia empresa como cliente interno, tienden a fallar en esto un poco más. Entonces tienden a no entregar los resultados. Ahí sí lo ven un poco más de desperdicio del tiempo. Lo único que yo quería ver era quién estaba trabajando mejor, quién estaba trabajando peor. Entonces allí suelen fallar. Mayormente en empresas un poco más pequeñas, mayormente en empresas más familiares. Estadísticamente hablando, nada más. No es que solo pase allí o que las otras se salvan, para nada. Entonces, podemos decir que estos vendrían a ser algunos de los objetivos principales, clave, de la evaluación del desempeño. Por otro lado, tenemos los beneficios que esto sí nos puede traer.
Entonces, en el caso de beneficios, primeramente, claridad en la fijación de objetivos. Entonces, yo puedo acá delimitar cómodamente cuáles son los objetivos que van a haber porque estoy viendo en qué es lo que la persona está haciendo, cómo lo está haciendo, qué dificultades tiene, qué limitaciones tiene. Entonces, a través de todos estos resultados yo puedo ver, entonces, en base a estos resultados necesitamos hacer estos cambios, necesitamos incrementar más entrenamiento, necesitamos cambiar la mecánica de trabajo en el departamento, los sistemas de comunicación, cosas. ¿Por qué? Porque al tener la evaluación bien desarrollada, yo voy a tener muy a la vista qué objetivos me debo de plantear ahora mismo. Sin una evaluación de desempeño clara, no puedo fijarme objetivos porque no sé cómo van las cosas. Por otro lado, la mejora de la relación empleado-empleado. Esto va de la mano con lo que les había comentado respecto al feedback. Veámoslo de esta manera. El empleador me hace una evaluación, yo estoy un poco nervioso, ansioso, en desconfianza, inseguro, porque no sé cómo se me está juzgando, pero al término de la evaluación, el empleador me llama y me comenta, mira, tus compañeros, tus jefes, tus subordinados de tenerlos, comentan ciertas cosas sobre ti y te están calificando de esta manera. Entonces, si yo lo limito a eso, yo podría decir, ¿qué pasa si el resultado ha sido malo o regularmente malo? Entonces, ¿cómo va a reaccionar este trabajador? Probablemente, a la defensiva. Es que también he estado haciendo esto, ellos no entienden, o mi jefe no me escucha, mis subordinados no entienden cuál es la carga del trabajo, probablemente. Pero ¿qué pasaría si en el caso del feedback empezamos de una manera un poco más amable? Entonces, felicitándolo a la persona por todo lo bueno. Entonces la felicito antes de tocar lo malo, luego hablo de cuestiones de que cómo lo han puntuado las mejores puntuaciones que ha llegado a tener, los buenos resultados que ha adquirido. Y luego, en vez de decirle, mira, tus malos resultados han dado esto, le pregunto cómo se siente él. Recordemos que en una evaluación completa también hay una autoevaluación. O sea, el propio trabajador, en alguna parte de la métrica que se haya conseguido, él también se ha autoevaluado. Entonces le puedo preguntar, ¿y cómo te sientes tú respecto a esto? Me siento muy bien, son buenos resultados, perfecto. ¿Y qué consideras tú que se podría mejorar? Entonces, a través de este diálogo y que la persona ya no esté a la defensiva, sino que ya esté un poquito más abierta a poder decir, mira, creo que yo también he tenido estos defectos, ha habido esto. Y que la otra persona diga, sí, pues efectivamente pudiera considerarse, dado que por ahí algunos colaboradores han sentido que te has desarrollado y te has manejado de esta manera, aunque no sea, a lo mejor tú lo ves de otro modo. Le damos siempre facilidades para que él también tenga una respuesta un poco más sincera y viable y la conversación pueda ser más fluida en vez de cerrarse una sola idea. Entonces, esta flexibilidad, esta conversación, este feedback hace que efectivamente hay una relación un poco más comunicativa, más estrecha, más flexible entre las partes y se pueda afianzar. Entonces no es simplemente una crítica ni constructiva ni destructiva, es directamente un diálogo. Entonces ayuda a eso, es un beneficio muy directo y es muy prudente porque en muchos casos estas comunicaciones de empleado-empleador no se suelen dar seguidas, más allá de una felicitación en algún momento. No hay un momento en el que uno diga, mira, yo me siento así por esta situación y creo que eso está afectando a mi trabajo. No lo hay. Entonces, esta comunicación ayuda gigantescamente a la relación. Entonces, es un beneficio elemental. Por otro lado, la valoración de las contribuciones, que va muy ligado a lo que acabo de decir, ¿no? Básicamente, no hay ocasiones seguidas en las que yo le digo al trabajador, mira, sabes que tú estás haciendo esto muy bien. Entonces, aprovechamos ese espacio para valorar todo lo que el trabajador hace de buena forma. Entonces, toda contribución que tiene, voy a tener un momento para decirle allí todo lo que hace bien. Entonces, eso es la valoración de contribuciones, que también es punto fundamental. Por otro lado, dice eliminación de sesgos de reconocimiento. Esto lo vamos a trabajar con un ejemplo. A ver, imagínense ustedes en algún momento de vuestro trabajo que ustedes saben, digamos que es una empresa de tamaño regular, digamos que tenga unos 50 trabajadores, 40, quizás 30. Y ustedes
Conocen obviamente a aquellos trabajadores que están en vuestro departamento, los conocen bien, mientras que no conocen bien a los trabajadores de los otros departamentos, porque los ven poco, porque no socializan con ellos, en fin, no los conocen. Pero ustedes tienen una percepción más o menos de cómo son ellos. Los conocen de vista, saben más o menos sus nombres, pero no saben cómo es el desempeño de cada uno, no lo saben. A lo mejor, voy a poner un ejemplo, todos los días ven entrando por la puerta a alguien muy seguro de sí mismo, que entra formal, saluda a todos, se maneja con mucha facilidad. Y la percepción que se tiene de esta persona es de que es un trabajador de muy buen desempeño. Y por otro lado, ven a una persona que casi no es referencia de nadie. Todo el mundo habla de 3 o 4 personas, pero hay por ahí alguno del que nunca sale en ninguna conversación. No tenemos referencia a esa persona y tenemos la sensación de que seguramente es nivel medio o incluso quizás tiene niveles bajos en cuanto a su desempeño. No lo conocemos para nada. Ese sesgo, justamente porque no sabemos nada del departamento, existe en muchas empresas, mientras más grandes, más todavía, en especial en aquellos que no se conocen. Ahora, ¿qué ocurre? Que se realiza la evaluación de desempeño como tal. Y después de la realización de la evaluación de desempeño, digamos, ustedes fueron parte del comité para realizar esta evaluación y se dan cuenta de que esta persona que no figuraba en expectativa para nadie, de repente aparece como el mejor puntuado de su departamento. Todos en su departamento lo consideran el mejor de los mejores y con diferencia. Entonces, ¿qué acaba de ocurrir? Que el departamento lo ve así porque lo conoce, mientras que el resto no lo veía de ninguna forma. Es por eso que cuando allí dice eliminación de sesgos de reconocimiento, es porque tenemos siempre una idea que puede ser de prejuicio, que puede ser de sesgo como tal, que puede ser una idea errada en general sobre alguien, sobre algún comportamiento, sobre el desempeño en general, pero que solo va a ser aclarada cuando su propia gente nos diga cuál es la situación. Entonces, ¿nos ayuda una evaluación de desempeño a conocer esto como factor? Sí, porque hace que esos sesgos desaparezcan, hace que empecemos a verlo de una manera más clara. Por otro lado, dice, definición de trayectorias profesionales y promoción de ascensos. Esto ya lo había mencionado justamente en la parte de los objetivos, ¿no? Si yo identifico cuáles son las fortalezas de una persona, yo puedo direccionar un poquito mejor por dónde puede ir el tema de la línea de ascenso. ¿Por qué? Porque no solo es ascender por ascender, veo el tema del desempeño, en qué se desempeña mejor, cuáles son las partes más específicas del desempeño que crecen y crecen y crecen y cuáles parece que no le agradan, no tiene conocimiento, le falta habilidad y no es su campo de expertise. Entonces me ayuda a tener eso mucho más claro. Luego dice, generar oportunidades de aprendizaje. Sí, definitivamente. A ver, la esencia de la evaluación de desempeño es, te voy a evaluar, vamos a ver en qué estás bien, vamos a ver en qué estás regular, en qué has bajado, y en base a eso vamos a conversarlo justamente para identificarlo y para que tú puedas aprender cómo es que estás desarrollando. Voy a hacer un paréntesis aquí y vamos a hablar, porque no es parte del tema como tal, dado que nosotros estamos hablando de evaluaciones pero si habláramos de teoría específicamente, recordemos que en evaluación de desempeño hablamos de la evaluación de 90, la evaluación de 180, la evaluación de 360 grados, en la cual es la evaluación en la que participan más o menos personas que te rodean. Entonces, si yo voy a hablar con esta persona respecto a cómo es que te ven los que te rodean, incluyéndote, entonces la persona va a aprender, es por eso que son oportunidades de aprendizaje, no solo lo que él cree de sí mismo, sino lo que creen los demás. Y esto es un momento fundamental cuando se habla con una persona, porque regularmente para una persona es importante lo que piensan algunos. No me interesa mucho lo que piense mi jefe, pero me interesa mucho lo que piensen mis compañeros de trabajo. Ya está. O no me interesa mucho lo que piense mi proveedor, porque después de todo yo soy el cliente de mi proveedor, pero me interesa mucho lo que piense mi cliente. ¿Ya? Entonces uno va aprendiendo sobre las percepciones de los demás y va viendo si le ayudan o no le ayudan y justamente en qué puede mejorar.
Entonces, aprende mucho. Incluso también podemos aprender cuando la persona se niega a aceptar la crítica. Entonces, ver qué ha pasado, por qué ha habido este rechazo a la negativa de parte de algún sector de todo el personal que lo ha evaluado de alguna forma. Entonces, aprendemos un poquito de ello. Cuando veamos los ejemplos, vamos a ver un poquito de esa situación. En el caso del cumplimiento de la ley, a ver, si nosotros nos refiriésemos al proceso de evaluación de desempeño, hay que tener siempre muy presente que hay algunas cosas que están limitadas por lo que la empresa nos diga. Por ejemplo, bajo nuestra normativa y reglamento interno dice que las cosas se tienen que hacer así, así, así. Es un reglamento. Pero también hay otras que son externas a la empresa que dice las empresas tienen que hacer estas cosas de una forma muy específica. Perfecto. Entonces estamos regulados por normas, por leyes. Y se supone que cuando nosotros queremos hacer esto, tenemos que cumplir esas especificaciones. De no cumplirlas, nos arriesgamos a que algo ocurra. Ejemplo, ¿qué pasa si la empresa en cuestión dice, vamos a evaluar el desempeño y vamos a aplicar ciertos criterios? Y aquellas personas que saquen un resultado menor a 30 puntos no van a poder permanecer en la empresa. Entonces, no sé, mi normativa dice que puedo hacerlo, pero la ley dice que no puedo hacer eso. Entonces estoy incumpliendo ciertos criterios. Y si incumplo ciertos criterios, me veo en la posibilidad de, bueno, básicamente que los trabajadores hagan una denuncia respecto al incumplimiento de ese criterio. Un ejemplo un poquito más sencillo. Por ejemplo, evalúan al trabajador y el trabajador sale jalado y el trabajador posterior a la evaluación hace el reclamo y dice, he salido jalado, pero la evaluación que se me ha dado, que se me ha aplicado a mí, es una evaluación desfasada. Es una evaluación que está destinada a hacer una evaluación de desempeño, claro, pero a trabajadores con un mes de permanencia en la empresa. Mientras que yo llevo un año. A mí se me ha debido aplicar la evaluación de desempeño dirigido a personal de larga duración en la empresa. ¿Por qué? Porque evaluamos competencias de otro tipo, porque evaluamos criterios de otro tipo. Así que por haber usado un formato diferente, solicito que esto sea anulado y que se me reposicione porque se me está excluyendo de las funciones de la empresa por un resultado que no tiene nada que ver. ¿Me ampara la ley? ¿Me ampara una normativa? ¿Mi reglamento? Bueno, dependiendo del caso. Entonces, hay que tener en cuenta el cumplimiento de las normas, de las leyes, justamente para la aplicación de la misma. En caso de que la empresa no tenga un reglamento específico en cuanto a estas políticas y que no esté chocando con la ley, simplemente será por un acuerdo previo que se haya establecido, por normas de juego, por reglas de juego. Por otro lado, dice, información a gerencia sobre aplicación o cambio de políticas y programas de recursos humanos. Entonces, esta es ligada un poco a la anterior para justamente ver qué es lo que yo a partir de la fecha voy a cambiar respecto a mis políticas. ¿Por qué? Porque hemos hecho la evaluación de desempeño y ha salido tanto en la evaluación que los trabajadores tienen un desempeño pobre en determinada área. Y cuando se ha hecho la entrevista de feedback para ver cómo van y demás, hemos identificado que el 90% de ellos identifican que todos tienen un desempeño pobre en esto porque no existe un entrenamiento sobre esto, jamás se hace. Entonces la gerencia, viendo este resultado, dice, a partir de ahora va a ser política de la empresa que todo trabajador va a recibir un entrenamiento de este proceso una vez al mes. Entonces profundizan y profundizan y profundizan. ¿Por qué puedo aplicar esta política? Porque hemos visto un resultado. Entonces cambio, hago un programa nuevo, coloco políticas diferenciadas, hago nuevas cosas en base a mis resultados. Entonces un beneficio es poder identificar esa información. Y finalmente, habla de identificación de necesidades de capacitación y entrenamiento, que va de la mano, ¿no? Entonces, sea que yo cambie políticas o programas, puedo también identificar la necesidad de aplicar una capacitación porque veo que la gente no tiene lo que habíamos hablado antes, en el caso de capacitación, el conocimiento, en el caso de entrenamiento, la habilidad. Entonces, yo he identificado dónde está el problema y puedo, por lo tanto, aplicar un correctivo ante la situación.
en el hecho de decir, ah, hay un problema en este departamento, voy a corregir, voy a darles algo extra para que ellos no tengan carencias de nada. Entonces, toda esa relación vendrían a ser mis beneficios. Ahora, si me queda claro ello, entonces la pregunta vendría a ser, ¿quiénes están dedicados a hacer esto? ¿Quiénes hacen esto en una empresa? Y aquí la respuesta es variada. ¿Por qué? Porque en la mayoría de casos va a depender un poquito del tamaño de la organización en cuestión. Si la organización en cuestión tiene un total de 6 trabajadores, está el gerente, digamos que es una empresa que se dedica al marketing. Hay un gerente, hay una persona que se encarga de toda la parte de comercial, de buscar clientes, hay otra persona que se encarga es el contador, y el resto es el equipo específico de servicio que se encarga de hacer funciones netamente de marketing. Entonces, ¿quién será el responsable de hacer la evaluación de desempeño? Me refiero a, porque cuando hablamos de realizar, podríamos entender, pero todos participamos, porque todos tenemos que evaluar a la otra persona, la persona se tiene que autoevaluar, ya, está muy bien, pero nos referimos en este punto a quién es el encargado de desarrollar, de ver la logística, de darles el formato, de ver cómo vamos a hacerlo, no solo de participar. Entonces, como es una empresa bien pequeña, entonces obviamente no van a haber todo un comité de delegados, no. Probablemente lo va a realizar una sola persona. En ese caso, es probable que esa persona vaya a ser el gerente. Mientras que dependiendo de los tamaños de la organización, esto puede ir variando. Entonces, ¿quiénes participan? Eso sí, participan. ¿Podemos hablar del gerente? Sí, sería prudente que participe. Ahora, si la empresa es muy grande, es probable que el gerente participe si es que se está evaluando a todo el personal. Mientras que si se va a evaluar a un departamento en específico, es probable que el gerente, si no tiene relación con ese departamento, relación directa, probablemente no. Entonces va a jugar mucho con la situación. ¿El colaborador va a participar? Sí. Se necesita sí o sí la autoevaluación, porque más allá de que tus colegas, tus superiores, tus subordinados, tus proveedores, tus clientes, todo el mundo te evalúe, necesitamos saber cuál es la percepción que tú tienes respecto a tu trabajo. Entonces, ¿cómo te puntúas sobre esa situación? ¿Me ayuda en qué forma? Sí, yo identifico que tú como colaborador te pones 100 puntos a todo, te ves perfecto, entonces identifico que hay un problema. Porque si yo veo, aunque claro, si el resto de tu equipo te considera también así, bueno, entonces efectivamente, en buena hora, eres un buen trabajador en cuanto a la evaluación de desempeño y he visto que tu jefe, todo el mundo, tus resultados, todo reluce que estás en 100%, excelente, entonces, perfecto. Pero si yo veo que todos te califican con 20, 30 puntos y tú te pones 100, entonces ahí hay un problema de percepción. Entonces yo veo, el resto del mundo te ve de la media para abajo, 30%, mientras que tú te consideras lo mejor de lo mejor, entonces estoy viendo que la percepción es un problema, porque mientras tú te sigas percibiendo de esa forma, no hay margen de mejora. Necesito hacerte ver cuáles son los posibles errores o los errores directamente. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar justamente quién hace esto? Esto es debatible. En algunas empresas podríamos decir, mira, a quien corresponde la evaluación de desempeño es solo al gerente. El gerente tiene que ver cómo lo hace. ¿Por qué? Porque mientras más personas estén involucradas va a ser un problema, se van a hablar entre ellos, bueno. Pero pudiese ser que algunas empresas usan al gerente como el encargado, el responsable, sí. Algunas otras empresas pudiesen decir, yo solo uso al colaborador, o sea, básicamente decir, yo solo veo que la persona se autoevalúe y me sirve. Hay algunos que lo hacen, pero parece una evaluación muy, muy, muy insuficiente. Por otro lado, hay algunos que digan, esta le corresponde al equipo de trabajo. ¿Cómo así? Dentro de la empresa queremos ver la evaluación de desempeño del área de finanzas. Por lo tanto, el área de finanzas va a ser la encargada de hacer la evaluación de desempeño. Ellos van a evaluarse. Entonces, ¿cómo? Ellos son un total de 10 personas. Entonces, entre ellos se van a evaluar todos a todos. Puede ser de manera anónima, por supuesto, para que no se sepa quién dice qué. Claro. Pero solo entre ellos se van a encargar. Otros lo suelen hacer así. Hay otros que dicen que es el área de gestión de personal, o en nuestro caso hablamos de recursos humanos. Entonces podemos estar hablando de que recursos humanos
por la dinámica de su trabajo, por las competencias que ellos desarrollan, por propiamente sus funciones, son ellos los encargados de realizar la evaluación de desempeño. Entonces, ellos lo tienen que ver, ellos verán cómo lo hacen. Es otra, pero probablemente es la más conocida, la más abordada y la que regularmente se suele usar. Pero hay una que suele ser un poco mejor, que es una comisión de evaluación. Y la comisión de evaluación básicamente se arma en base a diferentes personas, un comité. Este comité puede estar conformado por personas de recursos humanos, sí. ¿Por qué? Porque recursos humanos conoce más de la dinámica, conoce más de cómo se puede trabajar esto. Entonces, hay un par de personas de recursos humanos. ¿Puede ser también elaborada por una o dos personas del equipo de trabajo? Sí, porque a diferencia de recursos humanos que conocen cuál es la mecánica de trabajo, la parte técnica del trabajo de las evaluaciones, las pruebas que se van a utilizar y demás, yo necesito extraer gente del equipo de trabajo porque el equipo de trabajo me va a decir, mira, ¿sabes qué? Hay estas situaciones en el departamento, por lo tanto, vendrían bien que las evalúes desde esta óptica, desde esta perspectiva. Ellos conocen a la interna. Ahora, podemos incluir también allí a los colaboradores en general a manera de opinión, ¿sí? Y se tiene que incluir el gerente también. Entonces, esta comisión podría estar formada por unas 6, 7 personas que entre ellos, después de conversar, dicen, ok, los criterios van a ser estos, las pruebas van a ser estas, las competencias a medir van a ser estas, el rango de tiempo en el que se va a medir va a ser desde esta fecha hasta esta fecha. Toda la cuestión logística, toda la cuestión técnica, esta comisión la elabora. Insisto, como lo había dicho previamente, es un poco difícil si hablamos de empresas más pequeñas, el armar una comisión. Pero sea el encargado que sea, dependiendo de los tamaños, de la logística, de los tiempos y demás, lo importante es identificar si es que este encargado o encargados cumplen bien esa función como tal, corresponde bien al departamento. Entonces vamos a evaluar a diferentes departamentos. Yo quiero armar una comisión. Entonces, como vamos a evaluar a diferentes departamentos, va a haber un representante de cada equipo de trabajo. Un poco más difícil, serían muchas personas. Entonces, probablemente en mi comisión solo va a estar el gerente, va a estar una parte de recursos humanos, quizás va a haber un delegado más por allí, quizás alguien con mayor tiempo en la empresa que nos pueda dar mayores indicaciones. Depende, bastante depende de la situación de la empresa. Pero puede ser cualquiera de los que están aquí, ¿de acuerdo? De las formas que les estoy comentando. Ahora, si ya sabemos entonces cuáles son las características en general que se pueden dar, podemos hablar un poquito de los formatos que existen. Y acá ya es la parte práctica de ver un poquito los protocolos, los ejemplos que les he preparado. Entonces, primero dice, tenemos cuestionarios de opinión. O sea, yo puedo ver en una parte de la evaluación de desempeño cuestionarios de opinión. ¿Qué significa un cuestionario de opinión? Como la palabra opinión nos dice, es simplemente lo que la persona considera bajo su criterio, su análisis, respecto de la persona a la que esté evaluando. Entonces, a lo mejor podría ser un jefe a un subordinado. Yo considero que mi subordinado sí cumple más o menos porque yo lo veo que tiene ganas, que más o menos está ahí concentrado todo el tiempo, bajo mis criterios, sí. ¿Es la opinión de la persona? Es la opinión. ¿Es totalmente objetivo? No. ¿Pero me sirve de todas maneras? Sí. Yo lo puedo tener a manera de reporte, o mejor dicho, de una entrevista y me ha dado su opinión de algunas cosas, sí. Pero yo voy a necesitar juzgar bien con cuánto voy a valorar la opinión de alguien. Es importante. ¿Por qué me sirve a mí la opinión de la gente? Porque cuando yo pido opiniones de múltiples personas, entonces yo voy a ver coincidencias en la opinión. Entonces yo puedo ir viendo allí cuestiones que se parecen respecto a qué pasa si el cliente me dice que se porta de una manera bajo su opinión. El proveedor, el subordinado, el jefe, todos me dicen bajo sus criterios lo mismo. Entonces hay una concordancia muy fuerte. Esta persona aparentemente muestra lo mismo con todos. Entonces puede ser más importante lo que me están diciendo. Mientras que por otro lado los cuestionarios de reporte no son tan subjetivos en ese sentido. Son mucho más objetivos y mucho más claros. Un cuestionario de reporte es: ¿la persona hace esto? Sí. Yo veo que cumple esa actividad todos los días a esta hora. Yo veo los reportes. Yo considero lo que la persona hace, cuánto hace,
qué cantidad, llega a metas, no llega a metas. Entonces, en los cuestionarios de reporte va justamente datos tangibles, más, podemos decir, los métricos, bajo algunas características. No necesariamente únicamente cuantitativos. Pueden ser también cualitativos, pero son de reporte. Entonces, me sirve un cuestionario en el que me pregunten características y yo coloque a manera de check. ¿Esto se hace? Sí. ¿Esto se hace? Sí. O a manera de intensidad. ¿Lo hace siempre? ¿Lo hace poco? ¿Lo hace regularmente? ¿Lo hace diario? ¿Lo hace semanal? Entonces, yo a través de un reporte puedo colocar esto. Entonces, es un cuestionario de reporte. Mientras que me sirve y yo tengo que diferenciar, obviamente, cuál es de opinión, cuál es de reporte y saberlos explicar. Todo lo que esto me ayuda es tratar de diferenciar un poquito cómo es de que la persona tiene esta apreciación de la otra persona a la que está evaluando. Porque cuando habla de los datos de juicio, entonces acá depende bastante de criterios, digamos, similares a los temas de opinión, pero es un poquito más certero en cuanto a la apreciación que estas personas tienen al momento de evaluar. Entonces yo tengo que juzgar, yo tengo que ver a través de datos cómo es que la persona le está yendo. Similar al tema de reportes, salvo que el reporte es ciertamente a chequeo, mientras que los datos me pueden decir a través de métricas, de lo que se ha sacado, a través de un anexo, de algo más. Entonces yo puedo usar tablas, gráficos de otros lados y presentarlos al momento de mi evaluación. No es de que se me ha presentado un cuestionario y yo ahí he colocado los reportes, sino que me dijeron, ¿sabes qué? Facilítame datos de la persona para su desempeño. Ah, ya, entonces voy y descargo, ¿sabes qué? Acá están sus resultados del último mes. ¿Es un cuestionario el que estoy llenando? No, estoy sacando datos. Datos que al juicio del departamento debería estar correcto. Entonces me sirve también. Y estos obviamente se traspasan a matrices cuantitativas, que es justamente lo que vamos a ver a continuación, algunos ejemplos. Y estos se tienen que colocar en informes, se tiene que ver a manera de informes mixtos, donde haya una apreciación cuantitativa. La persona consigue estos resultados, algo así como lo que habíamos explicado en la parte de test psicométricos, un resultado cuantitativo, da estos resultados así, 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 así. Pero también lo debo acompañar de una parte cualitativa, entonces en la que se diga, por ejemplo, allí, la opinión de las personas. Y la opinión de las personas no es necesariamente cuantitativa. Entonces la coloco. En los casos en los que se oriente a competencias, que es lo mejor en esta apreciación, es mejor cuando evalúes desempeño, agarrar el desempeño en base a competencias, pero si es que, claro, el sistema a elegir es ese. En algunos casos no será orientado a competencias, pero entonces, básicamente, yo le aplico mi cuestionario de opinión, un cuestionario de reporte, le pido datos extras para el tema de juicios y cuando yo consiga todo eso, lo que yo puedo es aplicar lo que se puede aplicar a una matriz cuantitativa, dejarlo allí, redactar mis informes de manera mixta para mejor apreciación y que estos informes estén orientados a medir justamente las competencias. Para ver ello, vamos a tratar de elegir, a ver, justamente para ver algunos casos prácticos, les voy a compartir aquí en pantalla algunos ejemplos, pero para eso vamos a ver primero vamos a ver algún ejemplo respecto a una matriz netamente cuantitativa y luego vamos a analizar algunos aspectos cualitativos. A ver, si partimos con este Excel que tenemos aquí. En este Excel yo puedo identificar, aquí se supone que lo que yo estoy viendo, para entender un poquito, es a un trabajador y yo estoy viendo que he decidido que en sus competencias voy a valorar todas estas. Voy a ver comunicación, iniciativa, liderazgo, compromiso, responsabilidad, todas estas. Ya está. Y va a ser, en este contexto, estamos hablando de una persona que va a ser evaluada por un total de 5. Evaluador 1, evaluador 2, 3, 4 y 5. Ahora, dentro de esas 5 personas que se ha evaluado, va a estar él es uno de esos 5. Luego de él, como autoevaluación, también lo van a evaluar 2 colaboradores. Hemos elegido, digamos, a sus compañeros. Entonces son laterales a él. También va a haber una persona que sea su jefe inmediato. Entonces, si está él, 2 compañeros y su jefe inmediato. Y también va a estar, pudiera ser, no sé, el gerente general
o pudiese ser a lo mejor un cliente, o pudiese ser otro. Dependiendo de quiénes sean, podremos estar hablando de la evaluación a 90, 180, 360. Pero esas son las personas que lo van a evaluar. Ahora, así como hay una tabla para Alejandro, también hay una tabla para Pamela, que es idéntica porque también está ahí, y también hay una para Liz. Ellos son los tres compañeros. Entonces, es por eso que habían tres, están tres. No está en este mismo cuadro el jefe inmediato. ¿Por qué? Porque el jefe inmediato está en otro lado, porque él tiene otras competencias que se le está midiendo por su cargo. Tampoco está aquí el gerente, porque él tendrá otras. Entonces, aquí simplemente estamos midiendo a los compañeros de ese departamento. Ahora, vemos las calificaciones que le ha puesto cada uno de los evaluados. Entonces, respecto a cada una de las competencias. Entonces, yo puedo ver acá la evaluación del primero. Le pone desde 19 hasta 18 aproximadamente. El evaluador 2, el evaluador 3, el 4 y el 5. Y yo aquí puedo ir marcando curiosidades. Por ejemplo, si yo en todos los resultados de los 5 quisiera identificar la calificación más baja, entonces voy buscando y voy viendo y mira y encuentro, mira, acá hay un 15, acá hay un 15. Esa aparentemente es la más baja. Bueno, acá hay otro 15. Entonces hay un empate de 15 como calificación más baja. Es lo que este trabajador tiene como más bajo. Entre todos los que lo han evaluado, lo más bajo que lo han puesto es 15. ¿Ya? ¿Y cuál es lo más alto? Viendo, veo que el 20 es lo más alto. Ok. Punto 1. Punto 2. ¿Qué otra curiosidad puedo encontrar aquí, solo aquí? Puedo ver que hay uno de los evaluadores que le ha puntuado en 20. Todo, absolutamente. Bueno, acá yo puedo suponer algunas cosas. Primero, podría decir, miren, probablemente quien ha sido el evaluador 3 ha sido una persona que no se lo ha tomado en serio. 1. Probablemente el evaluador 3 simplemente ha tratado de facilitar o aumentarle nota por amistad o por algún motivo en particular. 2. O también podría decir y suponer un poco más allá, ya arriesgándome, aunque solo como suposición, yo podría, no sé, concluir que el evaluador 3 es Alejandro y que en su autoevaluación él ha decidido colocarse así. Bueno, 3. Entonces, eso como punto resaltante. ¿Qué más yo podría ver aquí, solo aquí? Bueno, yo veo que hay promedios. Entonces, en comunicación saca el promedio de cada uno de los evaluadores y lo coloca. Por eso es que acá está con decimales también. Y así en cada uno. Y yo determino que en base a los 5 evaluadores, el puntaje más alto está aquí, perdón, aquí, con 18.2, y el más bajo acá, con 16.8. ¿Qué otra cosa puedo saber? Que los 15, las notas más bajas, las ha puesto un mismo evaluador, ¿ya? Pero que también puedo saber que acá también había otro 15, ya está. Entonces, que la nota más baja 15 del evaluador 4 y la nota más baja del evaluador 2, 15 también acá, ambas dos están en liderazgo, ya está. Y por ende también ha salido acá su promedio, el más bajo liderazgo. Aparentemente no es significativo, sigue siendo 16.8, pero me va diciendo poquito de la parte que a mí me interesa. No solo me sirve saber, mira, 16.8, 18.2, está aprobado, suficiente. No, yo quiero saber por qué ha salido un poquito más bajo en esto a comparación de lo demás. Entonces, ¿por qué han sido 2 evaluadores diferentes quienes le han puesto esta calificación? Entonces, eso me ayuda, eso me sirve. De la misma manera, ¿por qué ha salido más alto en proactividad? La mayoría lo puntúa así, qué bien. Ahora, ¿qué más yo puedo sacar de aquí? Bueno, puedo promediar ahora todo, la totalidad de las competencias. Y me sale acá un resultado de 17.713 periodo, que bajo esta categoría me dice que es satisfactorio. Por ejemplo, hay algunos acá que me dicen, este es aceptable, ha sacado 14. Entonces es aceptable, no satisfactorio, 14. Este de acá, 16, ya ha llegado a satisfactorio. Entonces cada uno me dice cierta cosa. Ok, perfecto. Pero, la verdad, esta última parte de aquí, el puntaje promedio general y la escala en la que queda, es un resultado más cuantitativo puro. Es un resultado que sirve en algunos casos para los informes y queda muy bien, pero no me ayuda de tanta forma a entender a la persona, cosa que es la parte rica de esto.
A mí lo que me sirve más es saber justo lo que les acababa de mencionar. ¿Dónde han salido las puntuaciones más bajas? ¿En la misma competencia? ¿En otra competencia? ¿Los colaboradores le han puesto una nota así? ¿Han sido más de uno? Ese tipo de cositas son data que a mí me ayuda más que simplemente tener un promedio final y ya está. Entonces acá puedo desmenuzar de la parte cuantitativa. Lo mismo acá. Por ejemplo, qué curiosidad yo veo que el evaluador 3 es una persona que lo ha jalado en muchas cosas. Y yo podría decir, oye, esta persona tiene animadversión hacia Pamela, ¿no? Pero ¿qué resulta? Que encuentro que esta persona, que es la que le ha dado los puntajes más bajos, 8 acá, 8 acá, curiosamente también es la que le ha dado los puntajes más altos, le ha puesto un 20. Entonces, para una persona que tiene algo en contra de esa evaluada, ponerle un 20, aparentemente, no cuadra tanto. Entonces, parecería hasta cierto punto que hay cierto criterio al hacerlo. Ahora, es probable también que haya deficiencia en la observación porque la persona que evalúa no los conoce tan bien, puede ser. ¿Qué tal si los compañeros coinciden en las calificaciones? El jefe tiene un poquito diferente, pero todavía va por ahí, mientras que al gerente que han incluido lo conoce superficialmente. Y al conocerle superficialmente tiene los sesgos de los que habíamos hablado. Entonces siempre hay que tener en cuenta ello también. En este caso, ¿qué podemos decir? Miran, le ha puesto una puntuación de 8, es bajísima en responsabilidad. Entonces vamos a ver cómo ha salido su promedio. Su promedio dice que ha salido 14. ¿Y 14 qué es? Dentro de sus puntuaciones. Bueno, no es la más alta es 16, la más baja es 12. Es casi un promedio, está promedio entre sus puntuaciones. Entonces, por más de que acá tenga ese 8, no parece ser significativo porque los demás lo han puntuado un poco más alto. Ahora, si en varios le hubieran puesto ese 8, entonces ya, un poquito a considerar. Entonces, acá se repite ese patrón. Es simplemente un análisis en base a quienes lo califican y ya está. Nada más. Ahora, ¿cómo han calificado estas personas así? ¿Cómo han llegado a esto? La parte del instrumento propiamente. ¿Por qué algunos salen con decimales? ¿Por qué algunos salen con 5? Y algunos salen con 2. Entonces, ¿qué matemática están haciendo para sacar este decimal? Entonces, para ello vamos a ver el cuestionario que se aplicó para esas personas. Entonces, en este caso, acá tenemos, vamos a ampliarlo un poquito, es un cuestionario simple, mixto probablemente. Nombre, cargo, nombre de la persona que evalúa. Acá, ojo, acá se podría suprimir esto. ¿Por qué? Porque en muchos casos esto es anónimo. Esto es anónimo. ¿En qué caso se coloca el nombre del evaluador? En los casos en los que sí se va a saber sí o sí quién es. Por ejemplo, ¿quién va a evaluar a los trabajadores? Los va a evaluar el supervisor, el jefe directo. Ya está. Ahora, ¿pero qué pasa si los va a evaluar el jefe directo y sus compañeros? Bueno, cuando yo coloque mis datos en la tabla para que se vean las puntuaciones, lo puedo dejar en anonimato. Pero me sirve a mí como el comité de evaluación, el comité que se encarga de ver resultados, saber quién evaluó. Bueno, si sabemos, si hemos quedado anteriormente que va a ser desclasificado el nombre de la persona, sí, me sirve saberlo. ¿Por qué? Porque si es el jefe, yo necesito saber cómo el jefe valora esto en vez de cómo el compañero valora esto. Pero cuando es una evaluación de 360 y van a haber múltiples personas que van a evaluar, ¿es recomendable? Acá es debatible. ¿Por qué? Hay quienes dicen que es recomendable porque así sé de quién viene la evaluación y por lo tanto sé cómo juzgarlo. Ok. Pero hay otros, dentro de los que me incluyo, que dicen que colocar el nombre del evaluador lo único que va a hacer es perjudicar de cierta manera los resultados de confiabilidad de tu prueba, de tu cuestionario, porque lo que va a hacer es que la persona se modere a la hora de decir cosas, porque sabe que es con nombre y apellido, no es anónimo. Entonces yo, compañero, yo, jefe, yo, subordinado, ¿cómo voy a evaluar a alguien acá con mi nombre si es posible que la gente vea cómo le estoy calificando? Entonces no voy a ser tan neutral en cuanto a mi calificación, no voy a ser tan sincero. Simplemente voy a darle un poco más a lo favorable, a colocar lo estimado que se espera. Entonces, yo soy de la idea que no es prudente colocar esto en una prueba, que simplemente se coloque de manera anónima y se envíe.
Ahora, en este ejemplo dice que nos dan una clave para la calificación. Es uno sencillo. Este es un ejemplo sencillo. Ahorita vamos a ver uno distinto. ¿Cuál es la clave? Del 0 al 10, insatisfactorio. Del 11 al 14, aceptable. Del 15 al 17, satisfactorio. Del 18 al 20 es destacado. ¿Qué es lo que la persona tiene que poner acá? ¿Una X? No, porque si pone una X solo te está diciendo si es insatisfactorio, aceptable, satisfactorio y destacado. Lo que yo quiero saber es exactamente qué numerito. Entonces, la persona dice, la persona en la competencia creatividad, que se trata específicamente de, es capaz de elaborar ideas y material novedoso para el público objetivo, yo considero que la persona tiene ahí un nivel aceptable, pero que está en 14, porque está muy aceptable y a punto de ser satisfactorio, así que yo considero que es 14. Entonces yo anoto ahí 14, punto. Y en las siguientes voy poniendo numerito. Es por eso que se promedia. En creatividad vemos que hay 2. En pensamiento estratégico vemos que hay 3. Entonces, claro, dependiendo de los números, la división es por eso que sale en algunos casos con decimal 2, 3, 4, 5, dependiéndose del caso. Entonces, es sencillo este modelo, muy sencillo. Entonces, simplemente la persona va colocando en base a ese trabajador, saca el promedio y volvemos a nuestra escala. Entonces, colocando la numeración aquí. Sin embargo, también se solicita a la persona que más allá de la puntuación que ha podido estar colocando acá, le hace un agregado cualitativo. Le coloca, ¿qué fortalezas consideras que presente el evaluado? Ya, a ver, más allá de poner 14, 15, 18, mira, ¿sabes qué? Yo considero que estas son sus fortalezas y considero que aquí le recomiendo que estos aspectos pueden mejorar. Lo mencionamos bonito para que no suene mal, pero en la práctica es eso, defectos. Entonces, lo menciono así porque para nosotros, el comité de evaluación, debemos tener bien claro qué es eso. Entonces, claro, en nuestro momento de feedback vamos a tener mucho cuidado en cómo mencionarlo para que no haya agresividad, no haya rechazo, no haya aversión, no haya resistencia a reaccionar adecuadamente a un feedback apropiado. Pero sabemos que está haciendo referencia a desventajas, defectos, problemas que presente y demás, ¿de acuerdo? Entonces, como esto es cualitativo, aquí en mi Excel yo también he reservado una parte cualitativa. Entonces he agarrado y dice fortalezas y aspectos por mejora. Entonces coloca en cada uno más o menos qué es lo que se está encontrando. Curiosidades. Se entiende que estas fortalezas y estos aspectos de mejora, así como aquí han habido 5 evaluadores, acá también deben haber 5 personas que han colocado fortalezas y que han colocado virtudes, porque este es el acumulado de todos. Es por eso que como son distintas personas, podemos encontrar que hay de nuevo repetición. Por ejemplo, aquí, aspectos por mejorar. Comunicación, comunicación, comunicación. Comunicación se repite 3 veces en aspectos por mejorar. Significa que es probable que 3 personas diferentes hayan puesto comunicación 3 veces. Y también es curioso que comunicación aparezca como fortaleza. Una persona lo ha puesto como fortaleza. Esto se puede interpretar de muchas maneras. Yo podría decir, mira, la persona que ha puesto acá fortaleza, a lo mejor esa persona ha sido el propio evaluado en una autoevaluación. Y los demás coinciden en que tiene una baja. O podría yo decir, a lo mejor esa parte de comunicaciones que se refiere a comunicación en cuestiones de reporte. Y es una comunicación, siempre reporta todo, pero a la hora de explicar no es claro con la información. Entonces, bueno, hay interpretaciones diferentes. Pero es importante tenerlo, sí. Ahora, cuando ponemos lo cuantitativo y lo cualitativo, también vamos a ir dándonos, las fortalezas y los aspectos por mejorar, también nos vamos a dar cuenta de este tipo de aspectos. Full fortalezas, pocos aspectos de mejora. Entonces podemos decir que la mayoría no le encuentra muchos defectos, lo cual es importante también. Ok, este es un modelo. Vamos a ver, por motivos de tiempo no nos da demasiado para seguir avanzando aquí, pero vamos a ver este de acá. Este es uno más complejo, pero es otro formato. En este caso, el formato que estamos usando es similar, ¿no? Nombre del evaluado, cargo, nombre del evaluador, fecha. Ya sabemos lo que hemos dicho del otro, puede ser anónimo. En este caso, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es una clave de calificación un tanto diferente, ligeramente. ¿Por qué? Porque dice, mira,
Si la persona siempre hace algo, yo voy a considerar si la pregunta es positiva o si la pregunta es negativa para puntuarlo. ¿Por qué? Si es positiva, le pongo 100. Si es negativa, le pondré 20. Mientras que si es nunca, le pondré acá 20. Solo se invierte, nada más. Estoy invirtiendo los puntajes. Y acá 100. 3 es el del centro. Entonces, algunas veces, entonces sea positiva o negativa, 60. Y en los otros sigo invirtiendo. 80-40, 40-80. Y ya está. Solo el tema de pregunta positiva, pregunta negativa. Me dice acá, está sombreadito la parte de las preguntas negativas. Ahorita vamos a ver ejemplos de cada uno. Esto es para un operario de almacén administrativo. Ya. Entonces, ¿qué competencias? Acá en negrita. Dice, atención y concentración. Entonces, dice que la que está en gris es la pregunta negativa. Entonces, dice, se distrae con facilidad la mayor parte del tiempo. Es negativo. Entonces, si me dice siempre, entonces, no me conviene puntuarlo tan alto. Obviamente, por eso está invertido. Entonces, si es una pregunta negativa y lo hace siempre, bueno, solo te pondré 20 puntitos. Pero si es positiva, como por ejemplo, realiza las actividades que se le ordena. Sí, siempre. Ya, 100 puntos. Entonces, la clave de corrección te ayuda a ver ese tema. Para facilitarlo, hay quienes usan solo preguntas de corte positivo. Bueno, pero alimenta, créanme, el colocarle preguntas negativas. A veces se restringe mucho, la persona tiene que forzar mucho para dar eso. Y hay cosas, sucesos que pueden ocurrir. Entonces yo coloco acá mi X y por lo tanto se puede colocar la puntuación. Y de mi puntuación, como la pregunta, la competencia de atención y concentración tiene 2 preguntas, la de adaptabilidad al cambio tiene 1, 2 preguntas. Por ahí habrá a lo mejor alguna que tenga 3, habría que ver exactamente cuál. Por ejemplo, acá, responsabilidad y compromiso tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, simplemente saco el promedio dividiendo entre la cantidad de preguntas. 100, 80, promedio 90. Ya está. Entonces, eso es lo que a mí me interesa saber, sacar esos resultados en base a cada una de las competencias. Esta es netamente cuantitativa. Sí, esta es cuantitativa. No hay apreciaciones cualitativas. Sin embargo, lo que ahí se pregunta puede ser, como habíamos dicho nosotros, cuestionarios de opinión, porque son opiniones de las personas, o puede ser de un cuestionario de reporte. Este es un híbrido, porque lo que yo pongo ahí puede ser la opinión de la persona o puede ser un reporte que yo sé completamente de manera objetiva si se hace o no se hace. Entonces, estamos hablando de una evaluación híbrida, pero netamente cuantitativa. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos a avanzar en esta primera mitad. Vamos a ir al intermedio. Y posterior al intermedio vamos a regresar con la segunda mitad que corresponde a lo de la evaluación técnica, que es bastante diferente a la evaluación de desempeño. Pues la evaluación técnica tiene la facilidad de ser algo mucho más apegado a lo que la mayoría conocemos. En otras palabras, cuando hablamos de una evaluación técnica, para algunos casi como sinónimo, se presta a entenderse como una evaluación de conocimientos, casi. Entonces, hasta acá. Primero, evaluación de desempeño. Ahora, antes de irnos al intermedio, simplemente recordar siempre lo mismo, lo que les comento en cada sesión. Si hay algo que no quede claro, si hay alguna parte que requiera repaso, coméntenlo, mándenlo a través de los medios de comunicación para que en siguientes módulos, si es que no estamos de manera sincrónica, se pueda estar respondiendo en el siguiente módulo. Sin más, pasamos al intermedio.
sky, there's some strange evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Perfecto. Continuamos entonces. Vamos a pasar a la segunda mitad, lo correspondiente a la evaluación técnica. La evaluación técnica viene a ser mucho más sencilla que la evaluación de desempeño, porque recordemos que la evaluación técnica no tiene la profundidad de la de desempeño, es incluso, para muchos casos, la evaluación técnica una parte de la de desempeño. Es por eso que la estamos usando en el mismo módulo. ¿Cómo así? Cuando nosotros hablamos de una evaluación técnica, como aquí la definición nos lo puede indicar, dice que se enfoca en la verificación de conocimientos regularmente, también de habilidades. Entonces podemos ver conocimientos, habilidades de diferentes maneras. Pueden relacionarse obviamente con su puesto y podemos ligarlo a que necesitamos hacer evaluaciones técnicas de selección, como también pueden haber evaluaciones técnicas en general en el transcurso del tiempo del trabajador. Entonces, pero cuando nosotros agarramos una evaluación de desempeño, como habíamos visto, nosotros vamos a usar las pruebas que hasta la fecha ya hemos venido conversando. O sea, vamos a usar algún psicométrico. ¿Por qué? Porque habíamos visto en los instrumentos que he mostrado, por ejemplo, vamos a medir atención, planificación, vamos a medir liderazgo. Entonces, si yo voy a medir estas cosas, se supone que yo lo puedo hacer a través de un cuestionario. Sí, yo puedo medir cómo va la persona a través de un cuestionario de opinión, como los ejemplos que les he mostrado, pero ya no les he mostrado las pruebas que les había mostrado la semana pasada, porque ya las conocen. Entonces, le puedo aplicar yo a la persona un test psicométrico de competencias para saber cuál es el grado de sus competencias y probablemente contrastarlo con su resultado que tuvo en su evaluación inicial a inicios de su relación laboral con la empresa. Sí. Entonces, en ese sentido, yo podría decir, sí, sus competencias, el nivel de sus competencias ha aumentado ligeramente. Entonces, yo voy a poder usar a través de la evaluación de desempeño pruebas psicométricas, cuestionarios, entre otros. ¿Y qué pasa con la evaluación técnica? Dice que es evaluaciones que pueden medir conocimientos. Entonces, ¿yo podría medir los conocimientos para saber cómo va el desempeño de la persona? Sí. En ese sentido, la evaluación técnica para muchos es una parte de la evaluación de desempeño. Entonces, se puede considerar como una parte de la evaluación de desempeño. Hay otros que lo desean cuando hacen el proceso de evaluaciones y demás, separarlo porque es una cuestión un poco diferente. Es entendible, es comprensible. ¿Afecta de alguna manera? No. Simplemente mientras se esté aplicando, se consigue el mismo resultado, que al final de cuentas es evaluar para tener un resultado, en este caso técnico. Y por supuesto, en la evaluación técnica, la recomendación es porque si la va a realizar alguien, sea alguien que tiene una expertise muy buena en el área en la que se va a utilizar, ¿no? Entonces, para que tengamos una validez apropiada. No se trata de que, ok, mira, ¿sabes qué? Es un examen, así que como es un examen, lo aplica cualquier persona y ya está. Es más allá de un examen. Y justamente para entender un poco qué es lo que abarca,
vamos a hablar de lo correspondiente a qué tipos de evaluaciones técnicas hay. Entonces, estamos hablando que la evaluación técnica realizada por un experto podría ser, uno, el que hemos mencionado, un examen de corte clásico, es escrito. Entonces, yo llego y me ponen, recordemos, conocimientos. Entonces, me ponen una evaluación en la que me van a medir los conocimientos dependiendo de mi puesto. Entonces, se espera que yo, como gerente de finanzas, conozca términos importantes respecto a contables y demás. Sí. Esperan que yo conozca también mis funciones específicas y como gerente las funciones específicas de mis subordinados. También, ya está. Entonces, es un examen escrito en el cual yo simplemente estoy marcando, puede ser llenar, puede ser marca verdadero o falso, puede ser relacionar, puede ser cualquier variable, pero a través de una mecánica de un examen escrito. Pudiese haber también, por otro lado, otra modalidad, que es el caso práctico. ¿Cómo así? Yo agarro y en vez de escribir la teoría de lo que tengo que hacer, me dan un caso en finanzas y yo tengo que ver cómo hago un presupuesto financiero para tal departamento. Y me dicen, mira, acá tienes la data, la cantidad de trabajadores, los gastos, demás, ármamelo. Tienes 40 minutos. Y se pone a armar, lo presenta, ha hecho algo de manera práctica. No ha sido teórico, simplemente. Otra modalidad. La última modalidad que podríamos ver, una entrevista técnica o examen oral. Se parece al tema de la teoría respecto al escrito, pero también en el sentido de que habla de teoría. Acá también se habla de teoría. Pero aquí puede que no solo se hable de teoría, sino que también se puede agarrar algo práctico, en el sentido de que yo te voy a hacer una entrevista y en la entrevista no solo te voy a preguntar sobre la teoría de lo que tú haces y lo que tú tienes que trabajar en el día a día, sino que también te voy a poner algún caso para que tú me relates. No me lo vas a entregar con algo en específico, como en el caso práctico que tú lo entregaste un plan elaborado a base de un Excel, tablas, gráficos, porque tuviste 40 minutos, pero en esta entrevista te voy a solicitar que me des algunas ideas dependiendo de las situaciones que yo te pueda poner, te vaya a elaborar. Entonces hablamos de una entrevista que es técnica, sobre cuestiones puntuales del conocimiento que se necesita. Y así como puede ser esta entrevista técnica o un examen oral. Entonces estamos hablando de tres modalidades diferentes. Son modalidades en las cuales se puede desarrollar esa evaluación técnica. Ahora, si tenemos en cuenta esas tres modalidades, yo les podría poner algunos ejemplos y nosotros podríamos identificar si corresponde aquí, aquí o aquí. ¿A cuál de los tres corresponde? Esos ejemplos los vamos a ver acá, que son métodos para evaluar. Entonces, aquí en los métodos podemos ver qué dice. Primero, prueba de conocimiento. ¿Cómo yo puedo medir el conocimiento? Bueno, puedo medirlo, sí, con diferentes. Yo podría medir el conocimiento con el examen oral. Sí, lo puedo medir con el examen oral. ¿Por qué? Porque me preguntas algo, yo te digo algo. Es conocimiento. ¿Podría yo medirlo con el examen escrito? También, porque me vas a preguntar cosas puntuales, también lo podría estar midiendo. ¿Sí? Con el caso práctico, sí, también lo podría medir con el caso práctico para saber si sabes o si no sabes. Sin embargo, parecería que para el conocimiento netamente me resulta más apropiada cualquiera de las otras. Mientras que simulaciones de tareas, bueno, simular una tarea en el examen oral, o perdón, en el examen escrito no se va a poder. Mientras que en la entrevista técnica o el examen oral, sí se va a poder, pero está limitada. Porque claro, yo te voy a decir un par de cosas, es un caso, tú lo vas a resolver en tu cabeza teóricamente y la información que me vas a dar es limitada por el tema de tiempo y por lo que tú puedes verbalizar nada más. Así que esta obviamente se podría ver mejor en un caso práctico. Entonces, darte las herramientas, darte lo que necesitas, darte un periodo de tiempo y que me simules una tarea. Perfecto. Evaluaciones prácticas, misma situación. Entonces, parece situación del caso práctico. Entrevistas técnicas, directamente es una entrevista técnica, que es una entrevista de un examen oral. La revisión de proyectos anteriores se puede dar en más de un caso, pero regularmente se daría en la entrevista. Es cierto que también se puede poner de manera teórica en el examen escrito, también. Pero vemos ejemplos de las tres formas en las que esto se puede abordar. Entonces, recordemos que es mejor usar lo que nosotros nos conviene dependiendo de lo que nosotros buscamos encontrar. Si lo que yo busco encontrar, como los ejemplos que les había puesto anteriormente, aunque es de evaluación de desempeños, pero lo que yo busco encontrar es un resultado cuantitativo, entonces es probable que a mí me convenga
aplicar un examen de conocimiento, una prueba escrita, porque a través de la prueba escrita yo voy a poder puntuar con unos, con ceros, con dos, con lo que fuese, un número, y me va a salir un número de resultado. Mientras que aplicar, por ejemplo, un caso, bueno, se puede, pero es más limitado. Veo más el desarrollo del caso, puedo ver el resultado, y no solo me va a resultar como un ejercicio matemático que me tiene que decir respuesta correcta o respuesta incorrecta. Es un plan el que me ha presentado. Yo quiero ver en el plan calidad, extensión, creatividad. Entonces es probablemente un poco más difícil y ahí podría tener data más cualitativa. Probablemente. En el caso del examen oral, entonces el tema de ver la parte cuantitativa, hasta cierto punto lo puedo manejar, ¿no? Es lo mismo que el escrito, simplemente que le estoy preguntando de manera directa, que yo lo diversifico de alguna manera. Pero la verdad, yo puedo usar híbridos, no necesariamente es que tengo que usar uno o el otro, yo puedo usar híbridos o puedo usar más de uno, no hay problema. Lo importante es no equivocarse, buscando un resultado cualitativo y solo le he colocado un examen escrito en el cual me da puntajes. Entonces, con ello, no estoy consiguiendo lo que estoy buscando. Entonces, es importante tener ello en cuenta cuando hablamos de la evaluación técnica. Ahora, dentro de la evaluación técnica, también, al igual que en la evaluación de desempeño, hablamos de beneficios. Entonces, ¿qué beneficios nos trae hacer esto? Primero, asegura la idoneidad del candidato para el puesto. Entonces, si el candidato se va a presentar, insisto, ojo, estamos hablando de candidatos o de trabajadores. Entonces, puede ser personas que se presentan a un puesto de trabajo o puede ser personas que ya están trabajando en la empresa. Cuando hablamos, una vez más, de evaluaciones en recursos humanos, no nos quedamos netamente con la parte de reclutamiento y selección, sino que puede ser a todos los demás. Entonces, pero asegura la idoneidad de la persona para el puesto en el que se encuentra o para el puesto al que se presenta. Entonces, ¿por qué? Porque yo veo si tiene los conocimientos o no tiene los conocimientos. Mucho se reduce a eso, los conocimientos. ¿Los posees o no los posees? Y por lo tanto, ¿estás capacitado para lo mismo o no? Entonces, importantísimo. Por otro lado, identifica habilidades técnicas específicas. Sí. Por ejemplo, a través del examen escrito, yo puedo identificar a través de múltiples preguntas y segmentos específicos qué habilidades posee, qué habilidades no posee. En el conocimiento respecto a ciertas áreas. Conoce mucho de esto, pero no conoce de la otra parte. Entonces yo ya voy identificando qué tiene y qué no tiene. O lo traspaso a la parte de caso práctico. Entonces le doy el caso práctico y es muy bueno respecto a los temas de creatividad. Sabe cómo armarlo, sabe cómo hacer una muy buena presentación, sabe cómo venderlo, pero carece del sustento teórico, no sabe cómo sustentar y decir, mira, ¿sabes qué? Esto se basa en esta información, en esta data, en este sustento de acá. No puede, se le es dificultoso. Entonces yo puedo identificar acá qué sí posee y qué no posee dentro de lo más duro. Así como hablamos de competencias blandas y competencias duras, en esta parte vamos a hablar un poquito más de las competencias duras. Entonces, comenzando con conocimiento, netamente hablando. Entonces, ¿para qué más me sirve esto? Para proporcionar una evaluación objetiva y precisa. Mayormente la objetividad se la liga a la parte cuantitativa. Entonces, no hay nada más cuantitativo que la evaluación técnica. Por supuesto, la evaluación técnica puede tener curiosidades cualitativas, sí. Puedo usar la misma carta que usé en el módulo 1, cuando hablábamos de transformar lo cuantitativo a lo cualitativo y también lo cualitativo a lo cuantitativo, sí. Entonces yo conseguí data de cierto tipo, la puedo transformar al otro, que es el que necesito, sí. No hay ningún problema con eso. Simplemente hay que prever la situación. Por otro lado, mejora la calidad de la selección de personal. También. Entonces, ¿por qué? Porque si mi proceso siempre lo hago midiendo únicamente competencias blandas, entonces muy bien, excelente, lo estás trabajando bien por ahí, te importa mucho la calidad de la persona a nivel de su desarrollo y muy bien, pero no mides sus conocimientos. Entonces la persona tiene todos los deseos y las habilidades y las destrezas para avanzar en algo, pero carece de conocimientos y sin conocimientos no va a poder hacer absolutamente nada. Entonces me ayuda a que mi filtro sea más preciso. Y por otro lado, reduce el riesgo de contratar a candidatos no aptos. ¿Por qué si se parece tanto al anterior? A ver. Básicamente es porque cuando se hacen procesos de selección,
o también procesos de ascenso, cuando vamos a medir cualquiera de los dos, la mayoría de casos mide casi todo y trata de abordar ciertas cuestiones que asumimos que la persona ya tiene. Ejemplo, yo trabajaba antes con esta empresa que estaba tratando de hacer un proceso de ascenso con personal que se encontraba en los puestos de montacarga de combustión simple, es el carrito más sencillo de manejar. Y, perdón, solo montacarga, manejaban montacarga. Y ellos elegían si al ascender querían ir a manejar el montacarga de combustión o el montacarga eléctrico. Entonces tenían dos opciones para el ascenso. Y se asumía que lo que había que evaluar era conocimientos del montacarga eléctrico o el de combustión. Entonces, en el examen hay que preguntar sobre esas cosas. ¿Por qué? Porque así nos vamos a dar cuenta que si el trabajador conoce sobre uno o sobre el otro, o sobre ambos. Perfecto. Y sobre eso agarraban en la parte de la evaluación técnica, conocimientos sobre a lo que iban a ascender. Pero nadie evaluaba conocimientos del montacarga simple, o sea, en el que se encontraba. Nadie le decía, ¿sabes qué? Oye, necesito saber si conoces cuáles son las reglas en el manejo de tu montacarga. ¿Qué pasa si una persona se te atraviesa por el camino? Es algo muy sencillo, es algo básico. No te lo van a preguntar en el de combustión ni en el de eléctrico, porque te están preguntando sobre la maquinaria específica. Pero esta es una pregunta tan base que corresponde al montacarga normal, que es normas del manejo, que nadie la hace porque asumen que tú ya la conoces. Pero resulta que nadie se dio cuenta que no la sabías porque no te la preguntaron. Entonces, si se evitara eso, tendríamos el riesgo de contratar a alguien que no está apto, descartado. Lo mismo en la selección. Viene un profesional que se dedica, por ejemplo, eres un profesional en, vamos a poner, psicólogo, ya está. Entonces, es un profesional en psicología. Este profesional en psicología es para una empresa. Entonces, es un profesional de psicología organizacional. Y lo que nosotros le ponemos en el examen técnico es, ¿sabes qué? Coméntame cómo se realiza todo el abordaje en salud ocupacional, cómo se trabaja salud ocupacional, cómo se trabaja, no sé, el análisis cualitativo de ciertas evaluaciones específicas y demás. Y todo ese conocimiento le empezamos a preguntar. Pero en ningún lado le preguntamos, descríbeme cómo se hace un informe. Se supone que es tan base que debería saberlo, porque yo espero que lo sepa, al igual que esperaba que este operario de montacarga, como ya ha sido operario de montacarga un buen tiempo, ya debería saber cosas y no le pregunto. Como esta persona es un psicólogo y espero que ya sepa hacer cosas de psicólogo, entonces sabrá pues cómo se hace un informe. Pero resulta que no. Entonces, cuando suponemos cosas, tenemos un riesgo de contratar a candidatos no aptos. Y es prudente por ahí meter alguna pregunta de conocimiento regular, de conocimiento estándar. Nos da buenos lineamientos. ¿Qué pasa si responde bien preguntas más elaboradas y las preguntas más sencillas no puede? Implica preparación para el examen. Entonces, lo base no lo puede manejar porque no lo tiene al día. Entonces, me es favorable también tener algunas preguntas extra que sean relativamente sencillas, pero que me ayuden a saber si el candidato está preparado o no está preparado, o conoce lo básico o no. Entonces, reduce el riesgo de contratar candidatos no aptos. Entonces, importantísimo. Ahora, si yo quisiera hablar de los ejemplos que podemos mostrar acá en una prueba, vamos a mostrar igual que el anterior. Voy a compartirles pantalla respecto a, primero, una pruebas de conocimiento. Vamos a ver pruebas de conocimiento. Es el más sencillo, es el que mayormente se aplica porque es más difícil mostrarles acá un trabajo de caso o un examen oral, ¿no? Entonces es mucho más sencillo ver un tema de una prueba. Vamos a ver, modelito de prueba. Dice ficha técnica de conocimiento para el cargo. Nos pide que pongan los datos, ¿no? Nombre, número. Okay. Cargo al que aspira un aparejador, correcto. Esto. Entonces, nos dan ciertas indicaciones, nosotros les podemos hacer verbales. Este es un documento ya fijo
es extraído, por lo tanto, acá yo podría decir hay que cambiar cosas. Cada uno tendrá sus propios formatos. Lo importante es simplemente tener claro cómo se desarrolla. Entonces, acá te da instrucciones, ¿no? Te dice, antes de contestar la prueba técnica, por favor, lea atentamente las instrucciones y demás. Te dice cuánto tiempo tienes, ok. Te dice que la evaluación únicamente con un lapicero, hay que marcar con X, el test es individual, no se acepta el uso de celular, te pone condiciones base. Y ya. Un tema importante que también le sirve al evaluador en este caso. Dice que la evaluación escrita comprende de 10 preguntas. Cada pregunta tiene un valor de 10 puntos para un total de 100 puntos. O sea, esta evaluación tiene un total de una valoración sobre 100. Otra podría tener una evaluación sobre 20, otra podría tener una evaluación sobre 10. No hay ningún problema con eso, absolutamente. Simplemente te está diciendo que acá tienes 100. Listo. Y eso sí, acá en esta te está indicando, para continuar el proceso, el aspirante deberá obtener mínimamente 80 puntos de la evaluación. Ya está. Hay otras que te pueden colocar otra cosa. Por ejemplo, yo les había mencionado cuando abordamos pruebas de inteligencia en el módulo anterior. Les había dicho, es importante manejar el tema de los tiempos con cuidado, porque si tú le dices a la persona cuánto tiempo tiene, es probable que cerca del final empiece a marcar todo lo que pueda con tal de, alguna le daré al azar. Entonces, ¿cómo puedo yo corregir eso en un examen de conocimientos? Bueno, algo que no puedo hacer en la prueba de inteligencia, ¿no? ¿Qué puedo decirle yo a la persona para que se disuada de hacer algo así? Si es que yo le tengo que especificar su tiempo, es necesario que le especifique el tiempo. ¿Qué puedo yo decirle? Sea cierto o no, podría yo decirle. Sabes que se te da un total, como aquí dice, de 10 puntos por pregunta correcta y se te resta 5 o se te resta 10 por pregunta incorrecta. Entonces la persona se va a ver limitada a no hacer una cosa como esa porque sabe que más puede perder que ganar. Entonces yo podría usar esa carta si fuera necesario para no tener ese problema de que llegado el momento me empiece a marcar cualquier cosa para tener un resultado superior. Entonces, ¿qué le preguntan? Es un examen tal cual en este caso, conocimiento técnico. Una grúa de Zoom y te da opciones de la A a la D. Un equipo de izaje, un equipo de transporte, un equipo de izamiento de personal, todas las anteriores. Entonces, marcará de A, B, C. Algunas aquí tienen hasta la D, otras estoy viendo que tienen hasta la C. Entonces, marca. Una vez que llena todo eso, dependiendo de la cantidad de preguntas, tiene acá una curiosidad que es elegir otro. Por ejemplo, es una pregunta interesante. De los siguientes triángulos, ¿cuál es el óptimo para representar una estrobada segura? Indique la letra. Entonces, ese es un conocimiento muy específico que debería saberlo esta persona. Entonces, ¿yo con qué tipo de triángulo represento esto? ¿Lo hago con un equilátero, todos los lados iguales? ¿Con un isósceles? ¿Con cuál regularmente? Entonces, ya está. ¿Me sirve? Me sirve. ¿Puedo poner este tipo de preguntas? También. Y luego acá me dice cómo calificar, que es la parte que a nosotros nos interesa, ¿no? Entonces, la idea es calificar cada pregunta correspondiente a lo asignado. Se supone que hay una clave de respuestas y yo tengo que ver 10 puntos por correcta, 10 puntos, si es que no hay puntos punitivos, simplemente 0 puntos por incorrecta y ya está. Entonces califico, sumo y veo, corroboro pues si lo que se necesitaba se ha conseguido, que era una puntuación mayor a 80 puntos y ya está. Entonces, eso es lo único. No hay más. Esta es una prueba de conocimientos estándar, sencilla, obvia, fácil, que solo se trata de acumulación de puntos para ver cómo van mis conocimientos. ¿De qué más me sirve? Que yo acá, claro, acá solo son 10 preguntas. Yo podría tener 100 preguntas, 20, 50, dependiendo del caso. Y algunas preguntas que vayan destinadas a identificación de cosas, otro a normas, otro a ciertas cosas. Y yo identificar, más allá del puntaje general para ver si la persona pasa o no pasa, identificar en dónde tiene falencias, en qué subescala tiene falencias para mandarlo a capacitarse ahí. Por supuesto, si se trata de selección de personal, probablemente no lo seleccione. Pero si se trata de una persona que ya está trabajando conmigo y que no consiguió el ascenso, pero está trabajando conmigo, entonces lo mandaré a capacitación, le daré las herramientas para que en el siguiente proceso de ascenso tenga mejor posibilidad de un mejor resultado. Entonces, identificando subescalas lo podría hacer. Aquí no las está poniendo, pero insisto, ¿se puede colocar incluso eso en un examen técnico, en la evaluación técnica? Sí se puede. Otro ejemplo mucho más sencillo, mucho más corto, podría ser como el que está acá. Entonces, ¿qué nos dice? Otra vez, el nombre,
Este es para un auxiliar contable. Nos dice, simplemente coloque la base del porcentaje. Entonces es una pregunta. Toda la pregunta es, acá te estoy dando los conceptos, acá tienes que poner las bases de cuánto es y el porcentaje de cada uno de estos conceptos. Acá te dice otra cosa, acá tú tienes que marcar. Frente a cada una de las cuentas, hay cuentas, señales su naturaleza. Es de débito, es de crédito, es de balance. Entonces esto obviamente para el contable se supone, debería conocerlo y tiene que ir marcando. Y está. Y yo lo valoro respecto a eso. Por otro lado, de la misma manera nos da opciones para que nosotros coloquemos el tema de respuestas acá, un tipo de pregunta diferente más allá de marcar. Y sirve, a veces sirve intercalarlos. Entonces, acá, esto es mejor, un caso, se le está sumando, no solo es marcar, sino que también tiene que llenar, tiene que ver, tiene que tratar de resolver. Bueno, preguntas simples. Ahora, ¿cómo se hace el tema de puntuación? La puntuación es elaborada, si es que es por eso que esto lo hace, recordarán que lo he mencionado, evaluación técnica realizada por experto. Entonces, el experto es el que se supone que a falta de tener la evaluación, yo voy a realizar la elaboración de la evaluación, porque yo soy el experto en esto. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Quién va a realizar esta prueba desde cero si voy a evaluar al auxiliar contable? Probablemente el jefe del departamento, porque es el que mayor conocimiento tiene de las posiciones y de lo que se requiere para todos sus subordinados, incluyendo el auxiliar contable. Entonces, esta persona con todo ese conocimiento va elaborando estas preguntas y bajo su propio juicio dice, mira, esta pregunta número 2 que está acá tiene una cantidad de ítems tremenda para marcar. Así que si responde correctamente todo, le voy a poner acá 6 puntos. Mientras que si responde la mitad, le pondré obviamente 3. Ya está. Pero por otro lado, no sé, esta preguntita de acá es mucho más sencilla y mucho más chiquita. Por lo tanto, esta solo vale un punto si responde los 3 completos. Cambio mi sistema de puntuación dependiendo de la dificultad, dependiendo de la extensión, dependiendo de la sumatoria que quiero conseguir y demás. ¿En base a los criterios de quién? Del experto. Entonces, es por eso tan importante que la evaluación técnica la haga el experto en esa situación. Entonces, si yo armo mi comité como lo había armado en la parte de la evaluación de desempeño, ¿a quién voy a llamar acá? A la persona cualificada. No simplemente va a ser a cualquiera de recursos humanos, porque a lo mejor el de recursos humanos sabe mucho de las competencias que la persona va a requerir, sabe mucho más o menos sobre las funciones del puesto, pero sobre el conocimiento técnico, el de recursos humanos no maneja todo, absolutamente el conocimiento de los contables, de los financieros, de los de marketing, de los abogados, de los administradores. No, el de recursos humanos probablemente sabe lo base, pero el conocimiento específico no lo va a conocer. Es por eso, insisto, el especialista. Un último ejemplo respecto a esta evaluación. A ver, modelo, les había mostrado acá este. Vamos a ver acá. El examen. Correcto. A ver. En este modelo, ¿qué podemos ver? Nos dice lo mismo, la convocatoria para el operario de almacén administrativo. El nombre. Entonces acá pregunta, totalmente texto. Mencione y explique 2 principios de la política integrada del sistema de gestión, en este caso la empresa, la licor. De gestión de licor puede mencionar cualquiera de las 4. Entonces agarra y le coloca, se supone que ellos conocen cuáles son las 4. Y le están pidiendo que mencione 2 de esas. Entonces acá no lo colocan nada, está vacío. Pero lo que se espera que la persona coloque es cualquiera de esas 4, 2. Si coloca las 2, le voy a poner 2 puntitos. Entonces tiene mi clave de respuestas justo al costado. Si coloca una, bueno, le pondré solo uno de los puntos. Entonces, yo puedo quedar como especialista y decir, ¿y qué tal si solo coloca una, pero no coloca todo? O sea, solo coloca la mitad. ¿Le puedo poner allí medio punto o le coloco directamente 0? Y allí dependerá del criterio de la persona. Entonces, por ejemplo, hasta acá, ¿qué es lo que yo podría decir si se me forzara a decir algo? ¿Qué pasa si pone crecer, que es uno de los principios? Pero en vez de darme todo el concepto, todo lo que significa, me pone la mitad. Yo podría decir, vale a medio punto. ¿Por qué vale a medio punto? Porque es un conocimiento que lo está descubriendo, lo sabe más o menos hasta cierto punto, y el hecho de que lo conozca hasta allí me ayuda a que pueda conocer algo más.
Entonces yo le puedo hacer valer medio punto porque me sirve todavía el trabajador como tal. Pero si me preguntaran algo más rígido, algo más inflexible, ya probablemente no le coloque medio punto, le colocaría directamente 0 bajo mi criterio. ¿Cómo así? Por ejemplo acá, ¿qué nos pone? Son medidas preventivas generales para riesgos en oficinas, marcar las que correspondan. Digamos que no dijera marcar las que correspondan. Digamos que dijera escribe y me ponen opciones. Y la persona solo escribe una y le escribe a la mitad. Entonces, con la mitad, yo sé que con eso no me identifico verdaderamente medidas preventivas. Yo necesito saber o sé la medida preventiva o no la sé. Entonces, poner la mitad no me sirve. Entonces, la persona no tiene conocimiento exacto de lo que se tiene que hacer. Entonces, le pongo 0 y ya está. Y ese criterio que yo voy a usar, se supone que yo ya lo debo de tener claro antes de que se desarrolle la evaluación. Es por eso que acá las puntuaciones ya deben estar claras, la numeración y el criterio con el que se va a calificar algo. Acá era escribir, ahí hay la necesidad de un criterio. Acá no, acá es marcar. Así que marca las dos, le pongo un punto. Marca una, le pondré medio punto. Y ya está. De la misma manera acá, puntuación, 1, puntuación. Acá simplemente me da una respuesta, un punto. Acá ya cambia la situación. Me dice, mencione los pasos para realizar una liquidación de transportes de forma correcta. Entonces agarra y me coloca, se supone que acá lo que tiene que hacer es colocar las flechitas y demás, hablarme de este proceso. Porque se supone, insisto, esto no está, esto es la clave de respuestas ya hecha. Entonces, la persona me dirá todo esto, y si consigue hacerlo bien, le pongo 2 puntos. Ahora, si se pasa 1, si se pasa medio, ya entra acá también la parte cualitativa del criterio de la persona que va a evaluar y le va a poner 1, le va a poner 1,5, ¿cuánto le va a poner exactamente? ¿Cuál fue el criterio que se quedó previamente? Que si fallaba la mitad de pasos le ponía 1 o la mitad ya es demasiado. Que si se pasa hasta 2, 3 ejercicios le puedo poner 1, si lo hace perfecto le pongo 2. Ese criterio se hace antes de. Es importante, de este ejemplo les voy a recordar mucho eso en la evaluación técnica. ¿Por qué? Porque en muchos casos la evaluación técnica se desarrolla como tal y luego al momento de calificar recién empiezan a juzgar eso con un criterio diferente. En un proceso de selección, si es que el proceso de selección es para una empresa privada, no habría ningún problema porque ustedes deciden y ya está. Pero si fuera para una empresa pública, vamos a ponernos a debatir una vez que la persona ya pasó, se exponen a muchas cosas. Un mejor ejemplo, si es para un proceso de ascenso, proceso interno de ascenso, nuestros trabajadores se presentan, dan el examen y algunos sacan un resultado, otros dijeron más cosas, otros dijeron menos cosas y recién el comité está debatiendo, a ver, ¿qué hacemos valer a esto? ¿Qué hacemos valer a esto? Hay posibilidad de que los trabajadores digan no, están usando criterios para favorecer a tal persona que es el favorito. Entonces, es por eso que los criterios se consideran totalmente cerrados antes de empezar a corregir. Importante en la evaluación técnica. Insisto, esta la realiza un especialista, es lo más adecuado. ¿Qué otro tipo de preguntas? Verdaderos y falsos. Acá ya nos dice, ¿no? Si le da todas 4 puntos, la mitad será pues 2 y así, ¿no? ¿Qué más? Nos puede poner acá, indicar las partes principales señaladas en la hoja de cálculo. Pregunta base. Está preguntando sobre Excel. Entonces, mira, esta es la barra de título, esta es una columna, cosas sencillas. Pero, como les había comentado, esta es una pregunta base. Ah, ya, y voy preguntando de ciertas cosas. Aplicación de fórmulas, etc. Entonces, acá lo que estamos viendo son ejemplos de todo lo que podría funcionar para una prueba técnica, en este caso, de conocimientos. Entonces, recordemos siempre eso. Cuando nosotros hablemos de la prueba técnica hecha por el especialista, por el experto, 3 formas. La correspondiente a la evaluación escrita, examen escrito. Luego tenemos la correspondiente al caso práctico. Y luego tenemos la correspondiente a, bueno, puede ser entrevista o puede hablar de el examen, pero de corte oral. Entonces, estos 3. Entonces, cada vez que nos digan una evaluación técnica se va a realizar, no siempre es un examen escrito. Puede usarse a los otros 2. Mayormente se hace el examen escrito, sí. ¿Por qué se nos ocurriría que mayormente se haga el examen escrito? Porque a diferencia de los otros 2 son individuales. El caso práctico, para que pueda yo ver a la persona, es individual.
Ahora, existe la posibilidad de hacerlo grupal, porque les digo el mismo caso, hagan a todos y luego recepcione información, pero normalmente voy a necesitar que me explique uno a uno. Entonces, es, digamos, un poquito híbrido, pero igual es grupal. Requiere algo más de tiempo. Y el caso práctico, como les he puesto un ejemplo, puede tomarse 40 minutos. Mientras que por otro lado, la entrevista técnica o el examen oral va a ser completamente individual. Y después de evaluar a 10, 12 personas, ¿cuánto tiempo has gastado? Así que muchos, por motivos logísticos, optan por el examen escrito porque lo puedo aplicar a todos en bloque y porque me va a tomar probablemente unos 30 minutos, quizás 20 minutos. O dependiendo de tu examen, a lo mejor incluso menos. Entonces, optan por un tema de tiempos aquí, por un tema de facilidad, por un tema de corrección, pero no es la única, insisto, ¿de acuerdo? Ok, con eso aclarado, entonces hemos mencionado la evaluación de desempeño y la evaluación técnica. Entonces, simplemente, antes de retirarnos, mencionar. Número 1, el día de hoy, como ustedes saben, estamos trabajando fuera del horario establecido, pero el día de mañana, jueves, retomamos normal nuestro horario, que son los jueves de 7 a 9, y ya vamos a estar tocando el siguiente módulo, el módulo 6. Entonces, recordar siempre para todos aquellos que están llevando esto, que tienen que completar sus evaluaciones. En la Classroom hay evaluaciones por cada uno de los módulos. Es necesario completar cada una de las evaluaciones que allí están. Entonces, si uno se acuerda, las puede responder directamente. Si no se acuerda de algo, puede entrar a las grabaciones que tienen las grabaciones y en base a la grabación recordar un poco y marcar las respuestas. No hay ningún problema con ello. Se pueden llenar en cualquier momento. La idea es que las tengan todas llenas a la finalización del curso como tal, a la finalización del módulo 8. Una vez que hayan llenado todas las evaluaciones, básicamente ello vendría a ser la finalización del curso. Entonces, simplemente con eso cerramos por el día de hoy. Agradecer a todos una vez más y nos estaríamos viendo en el día de mañana. Cuídense todos, muy buenas noches.